Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a platicar sobre el cumplimiento de las obligaciones. Ya hemos abordado desde que se iniciaban las obligaciones a través de las fuentes de las obligaciones. Platicamos el desarrollo de la clasificación de las obligaciones de conformidad con el sujeto, de conformidad con el objeto, y ahora entramos al cumplimiento de las obligaciones. Entonces, el cumplimiento de la obligación es cuando se cumple de manera normal la prestación que se convino. Es decir, esa actitud de dar o no dar, de hacer o no hacer, a la que se comprometió el deudor, se cumple. Pero se cumple de una manera normal, ¿verdad? Dentro del plazo y voluntariamente. Un ejemplo para poder visualizar esto de una manera un poquito más clara es el siguiente. Resulta que yo solicito un préstamo al banco. Préstamo de unos 10,000 quetzales. Solicito el préstamo al banco de 10,000 quetzales y luego voy y lo pago en el plazo que ellos me concedieron. Pago los 10,000 quetzales. Entonces ahí cumplí con la obligación, compañeros. Se cumplió de manera normal. También de manera voluntaria, ¿verdad? Entonces, la figura que encaja de mejor manera aquí es el pago. Esa es la figura por excelencia en donde encaja el cumplimiento de las obligaciones. Porque a través del pago se cumple una obligación. En este caso, yo pagué el préstamo que me habían otorgado. Yo lo pagué y cumplí con la obligación. Veamos ahora la siguiente diapositiva en relación a el cumplimiento de las obligaciones. El cumplimiento puede desarrollarse de tres maneras, compañeros. El primero es el cumplimiento voluntario, ¿verdad? Que era como el que platicábamos hace un momento, ¿verdad? Yo pagué el préstamo que se me otorgó. Entonces ese es el cumplimiento voluntario. Se cumple con la prestación de manera espontánea y libre, ¿verdad? No me están coaccionando, no me están obligando. Ese es el cumplimiento voluntario, que realmente es el que realmente se da o se presenta. No sé si con más frecuencia, pero sí se presenta en muchos casos. El segundo es el cumplimiento judicial. El cumplimiento judicial ya no tiene que ver con la voluntad de las partes, ¿verdad? Ya no es de manera libre y espontánea, sino simplemente yo no pagué y el acreedor me demandó. ¿Se recuerdan de lo que platicamos de las obligaciones morales, las obligaciones sociales, que no eran coercitivas, pero que las obligaciones jurídicas, las obligaciones civiles, precisamente encuadradas dentro de las obligaciones civiles, sí tienen esa peculiaridad.
sí me pueden obligar. Entonces, yo no pagué algo, el acreedor va y me demanda, ¿verdad? Acude a tribunales, al organismo jurisdiccional correspondiente y es el juez. Y el juez dice, bueno, sí, usted no quiso pagar, pues ahora va a tener que pagar. Y si no, pues se va a trabar embargo en contra de sus bienes, en contra de su salario, para que con eso el acreedor recupere lo que le prestó. Precisamente por eso es que se da garantía bienes o alguna otra situación cuando se solicita un préstamo. Porque lo que sucede es que en determinado momento esa es la manera que tiene el acreedor de hacerse pago. Recordemos las primeras clases, la época primigenia, cuando aparece el cristianismo. ¿Qué pasa ahí? Ya no ninguna situación en contra del deudor físicamente. Es decir, no se le vuelve esclavo, incluso se podía disponer hasta de su vida. Con la aparición del cristianismo, entonces va a ser en contra de su patrimonio. Entonces, aquí el juez va a disponer del pago y se van a ejecutar algunas garantías que se hayan otorgado, como por ejemplo una garantía hipotecaria. Yo ofrecí mi casa, ¿verdad? Para que no me, para que me dieran un préstamo. Entonces, ahí es cuando se da el cumplimiento judicial, compañeros. Ya tenemos el cumplimiento voluntario, ahora es el cumplimiento judicial. Fíjense, compañeros, perdonen, aquí me están comentando de que hay algunas personas que están solicitando el ingreso, pero les he dado ingreso a todas las personas que me han solicitado. A ver, ¿alguien levantó la mano? Buenas noches, Lick. Es que hay unas compañeras que dicen que tienen más de 10 minutos intentando. Fíjese que eso estoy viendo ahorita. Es que estoy viendo que solo me quedé con cierto número de. Con cierto Como número que, de. como que solo le de va a permitir 100 en la sesión. ah, entonces, miren, les ofrezco disculpas, pero eso sí escapa de mis manos. Yo sí, no veo que sobrepase el número de 94 alumnos, pero le doy ingreso a todos. Por eso es que a veces se interrumpe la exposición, Sí, pero disculpe, fíjese que a mí sí me costó ingresar, me costó bastante, yo pensé que no iba a haber clase. no, fíjense que de hecho, no sé por qué razón ahorita no, bueno, sí ha costado un poquito, pero por ejemplo, ahorita alguien está solicitando el ingreso. Le vamos a dar ingreso y no. Tengo la impresión de que tal vez va a haber algún tipo de problema con la licencia y solo va a permitir 100. Entonces, por favor, compañeros, a, a los compañeros que están solicitando, díganles que disculpen, pero no depende de mí. De todas maneras, yo voy a subir esta clase grabada. Y por los que puedan compartirla, pues les agradezco, compañeros. Yo mañana voy a ver exactamente qué fue lo que sucedió, qué es lo que está sucediendo, porque siempre sobrepasábamos el número de 100 personas y no había ningún problema, pero ahora no, por alguna razón no permite que, que se incorporen más alumnos. Bueno, compañeros, entonces continuamos y les ofrezco una disculpa, pero eso sí, no depende de mí. Bueno,
Continuando con la clase, compañeros, hablamos del cumplimiento voluntario y cumplimiento judicial. Tenemos el cumplimiento por equivalencia. El cumplimiento por equivalencia, esto es bien peculiar. Se adecua perfectamente a lo que es el derecho civil. Aquí es cuando el deudor no puede cumplir con la responsabilidad a la que se comprometió, no puede cumplir con la obligación. Entonces, aquí hay un problema, ¿verdad? Entonces, si el deudor no puede cumplir o no quiere cumplir, entonces se le deducen daños y perjuicios. Es decir, que pague por que no cumplió con la obligación. Entonces, el ejemplo que yo les ponía aquí, que traslado en la diapositiva, es que una persona contrata a un pintor famoso, pero el pintor famoso al final dice, bueno, yo no voy a pintar para lo que usted me contrató. O sea, la pintura para la que usted me contrató, no la voy a pintar. Entonces se le demanda y se le deducen daños y perjuicios. Es similar a lo que pasa con algunos artistas cuando, por ejemplo, los cantantes, que se obligan a dar un concierto y resulta que el concierto no se lleva a cabo. Se le deducen daños y perjuicios. Está cumpliendo, pero de una manera equivalente. Ah, bueno, usted no va a dar el concierto, bueno, entonces págueme, ¿verdad? Me va a pagar tanto, a lo que el juez establezca. Esos son los 3 tipos de cumplimiento, compañeros, que se pueden suscitar. Cumplimiento voluntario, judicial y cumplimiento por equivalencia. Veamos ahora, compañeros, la siguiente diapositiva. Ahora ya que estamos dentro del pago, vemos que el pago es la forma más, la forma típica de cumplir. Veamos cuáles son los elementos que intervienen en el pago. Primero están los elementos subjetivos, es decir, acreedor y deudor. El acreedor puede exigir el cumplimiento de la prestación, ¿verdad? O sea, el acreedor va a pedir lo que se le prestó. Está obligado a cumplirlo, ¿verdad? Si hay un tercero que paga por el deudor, este tiene que estar debidamente autorizado, compañeros. Debe estar debidamente autorizado. Es decir, no puede hacerlo o puede hacerlo de una manera en la cual la persona no tenga ningún tipo de autorización por parte del deudor. Pero eso trae consecuencias. Por ejemplo, mi hermano tiene una deuda. Entonces vengo yo y la pago por él. Pero después le digo, mira, yo pagué los 5,000 quetzales que debías y ahora, por favor, págamelos. Pero si yo no estoy debidamente autorizado, si él no me autorizó, no me dijo, mira, por favor, págalos, entonces lo que va a suceder es que yo no puedo repetir contra él. Es decir, no puedo solicitarle que él me pague lo que yo
pague por él, ¿verdad? Tiene que estar autorizado por el deudor. Entonces, esa es una particularidad que se da en relación a cuando un tercero paga por el deudor. No, exactamente, aquí alguien me hace un comentario, o sea, que no se le puede cobrar. Fíjense que lo que pasa es que no puede repetir, no puede plantearle, solicitarle el dinero porque porque no está autorizado, ¿ya? Lo hizo de manera espontánea, sin la debida autorización. Veamos el artículo 1380. Artículo 1380. El cumplimiento de la prestación puede ser ejecutado por un tercero, tenga o no tenga interés, ya sea consintiendo o ignorando el deudor. En el 1381, en las obligaciones de hacer, el acreedor no puede ser compelido a recibir la prestación o el servicio de un tercero cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor, perdón, hubieran sido motivo determinante al establecer la obligación. El artículo 1382 dice lo siguiente, compañeros. El que pague por cuenta de otro puede repetir lo que pagó a no ser que lo hubiera hecho contra la voluntad expresa del deudor. Tiene que estar autorizado. El deudor tiene que decir, bueno, por favor, yo autorizo a que mi hermano pague mi deuda. Si no se pierde ese derecho, ¿verdad? Ahora, en el caso del acreedor, para que un tercero cobre, o sea, una persona ajena a la cobre, entonces se tiene que otorgar un mandato, ¿verdad? Se otorga un mandato. El artículo 1384 del Código Civil establece: el pago debe hacerse al acreedor o a quien tenga su mandato o representación legal. El pago hecho a quien no tuviere facultad para recibirlo es válido si el acreedor lo ratifica o se aprovecha de él. Artículo 1385. No es válido el pago que se haga directamente al menor o incapaz. Sin embargo, si lo pagado se invirtió en su beneficio personal o en la conservación de su patrimonio, se extingue la obligación en lo que la parte invertida en esos fines. Fíjense que qué delicado esto, compañeros. Resulta que alguien me dice, mire, llega el hermano del acreedor, bueno, págueme a mí y yo voy a recibir el pago y se lo voy a entregar a mi hermano. Pero si él no está debidamente autorizado, no se puede pagar. No se va a pagar. O sea, y el acreedor dice, mire, pero usted se lo pagó a él, no me lo pagó a mí. No lo voy a recibir. Entonces es algo muy, muy delicado, compañeros, ¿verdad? Porque es el cumplimiento de una obligación. Entonces, ante todo, autorizado debidamente o que esté debidamente acreditado, como en el caso del acreedor, ¿verdad? Porque si no es así, entonces puede en determinado momento provocarse un problema. Puede ser que se pierda el, el dinero que se está otorgando, ¿verdad? Para cumplir con la obligación. Eso es de ponerle bastante atención. Hablamos de los elementos subjetivos, ¿verdad? Las personas, los sujetos que intervienen dentro de la obligación. Ahora vamos a platicar de los elementos objetivos o materiales, ¿verdad? El elemento objetivo está conformado por la prestación. ¿Qué es la prestación, compañeros? La prestación es la actitud que asume el deudor de conformidad con el tipo de obligación de dar o no dar, de hacer o no hacer, ¿verdad? O sea, yo tengo que
devolver un dinero, tengo que darlo, ¿verdad? Dar ese dinero. O no dar, ¿verdad? El dinero no se pagará durante cierto tiempo hasta tal fecha. Durante ese tiempo yo no puedo dar el dinero. Entonces, de conformidad con esto, con lo que es la prestación, se tienen que observar 3 principios. Siempre dentro de los elementos objetivos o materiales del pago. Hay 3 principios. Primero es el principio de identidad, compañeros. El principio de identidad, es decir, lo que yo debo, eso es lo que debo de cumplir, identificando precisamente el objeto, la realidad material que debe de cumplirse, que debe de desarrollarse dentro de la prestación. Es decir, si debo una computadora, o sea, debo de entregar una computadora, voy a cumplir entregando la computadora, nada más, ¿verdad? Si lo que tengo que entregar es dinero, cierta cantidad de dinero, eso es lo que debo de pagar, otorgar esa cantidad de dinero. Si debo de pagar entregando una refrigeradora o entregando un vehículo, un carro, entregando una casa, dinero, como les había dicho, eso es lo que tengo que entregar, ¿verdad? Por eso se le denomina principio de identidad. Luego está el principio de integridad. El principio de integridad, compañeros, es que íntegramente la obligación debe ser cumplida. Es decir, la totalidad. Si yo solicité 5,000 quetzales de préstamo, tengo que pagar los 5,000 quetzales, no 4,000 o 4,500. Entonces, es cuando se refiere a integrar es la totalidad, ¿verdad? Y por último tenemos el principio de indivisibilidad, ¿verdad? No se puede fraccionar la prestación, no puedo pagarla por abonos a menos que se haya pactado. Si se pactó, entonces sí, yo puedo hacerlo. Pero si en determinado momento eso no se pactó, yo no puedo. Sí, puede ser un convenio de pago, por ejemplo, como me comenta aquí un compañero. Puede ser así, ¿verdad? Pero deberá constituirse ya el convenio de pago, lo que está desarrollando es la voluntad de ambas partes, ¿verdad? Donde dice, bueno, entonces, dice que lo que usted me debe son 10,000 quetzales, pero le voy a permitir que me lo pague en abonos, porque usted me lo solicitó. Entonces, páguemelo en 10 abonos de 1,000 quetzales cada uno. Entonces, ahí ya hay abonos, ¿verdad? Ya hay un fraccionamiento en el cumplimiento de la obligación. Por eso es que se remite al elemento objetivo material, porque es la realidad material de la obligación la que se está fraccionando. Entonces, veamos el artículo 1386, por favor, compañeros. Artículo 1386 del Código Civil. Dice, no se puede obligar al acreedor a aceptar cosa distinta de la que se le debe, aunque el valor de la ofrecida sea igual o mayor, salvo disposición especial de la ley. El pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado y no podrá efectuarse parcialmente, sino por convenio expreso por disposición de la ley. Sin embargo,
Cuando la deuda tuviera una parte líquida y otra ilíquida, podrá el acreedor exigir el pago de la primera sin esperar a que se liquide la segunda. Eso es ya cuando hay situaciones muy particulares, ¿verdad, compañeros? Hay peculiaridades en relación a lo que se va a pagar, a esa realidad material. Entonces, esto, compañeros, es la forma en la que el pago contempla el cumplimiento. O sea, el pago que se está realizando, que se está cumpliendo. Entonces, el pago contempla que se pueda cumplir de tal manera respetando estos principios. Entonces, el principio de identidad, el principio de integridad y el principio de indivisibilidad. Veamos los elementos formales. Una de las peculiaridades que tiene la legislación, no solo la ley civil, es que hay figuras que se denominan de igual manera, ¿verdad, compañeros? Entonces, se recuerdan que en las anteriores, en las obligaciones condicionales, en las obligaciones sujetas a modalidades, hablábamos nosotros del modo, el modo o cargo, pero en ese tipo de figuras, el modo se refiere a una condición o requisito que se plantea sobre una donación, sobre un contrato a título gratuito. En este caso, dentro de los elementos formales, también se contempla el modo, tiempo y lugar. El modo, compañeros, se concreta al observar los principios que acabamos de describir, ¿verdad? El principio de identidad, el principio de integridad y el principio de indivisibilidad. Entonces, a eso se le denomina modo dentro del pago, ¿verdad? Al cumplimiento de esos principios. Claro, que si en determinado momento me dicen, mire, usted tenía que haber pagado una computadora, pero el acreedor acepta que se le pague, en lugar de eso, se le pague con un teléfono celular, con varios teléfonos celulares o con alguna otra, con algún otro aparato de tecnología, pues ya es cuestión del acreedor, ¿verdad? De igual manera, con el principio de indivisibilidad, ¿verdad? O el de integridad. Entonces, depende también de el acuerdo que lleguen las partes. Pero debe de respetarse. Y eso es el modo dentro de los elementos formales del pago. Luego tenemos el tiempo. El tiempo es el plazo, compañeros. Es el plazo, es decir, esa porción de tiempo para poder cumplir con la obligación. Si el pago fue pactado para que se terminara o se cumpliera en 60 meses, pues ese va a ser el tiempo, ¿verdad? El plazo de tiempo que se combinó para poder pagar. Puede ser el número de meses, como yo les estaba diciendo, pero también puede ser años, puede ser de la manera como ellos lo constituyan, como lo constituya tanto el acreedor como el deudor, ¿verdad? Puede decir, mire, págueme dentro de un año, o págueme dentro de 2 años, o págueme dentro de 5 años. O lo pueden, los bancos generalmente utilizan lo que es meses precisamente porque hay formas de pago, ¿verdad? Hay cumplimiento fraccionado de la obligación. Entonces es un poquito más fácil de constituir de esa manera. Es más sencillo, se organiza un poco más sencillo. Pues ellos pueden decir, mire, son 60 meses y entonces van a ser 60 cuotas, la primera cuota se va a pagar tal mes. Entonces, muchas veces lo hacen por eso. El lugar, ¿verdad? El lugar
es donde se puede pagar la circunscripción territorial, ¿verdad? Municipal, la circunscripción, donde se va a realizar el pago. Eso depende también mucho de lo que las partes establezcan. Realmente, muchas veces se pide, mire, lo va a pagar las oficinas tales, ¿verdad? De tal lugar. O va a efectuar un depósito ahora en la actualidad pues es más sencillo, ¿verdad? Con esto de la virtualidad. En determinado momento dicen, bueno, mire, deposite en tal número de cuenta. Pero también existen en la actualidad situaciones en las que se dice, bueno, mire, págueme por favor, pague en tal oficina, ubicada en tal y tal lugar. Entonces, como en un inicio, compañeros, recuérdense que el código y la doctrina y realmente todo lo que contempla el derecho civil y la ley en su totalidad se vio bruscamente afectada con el aparecimiento de la pandemia y la utilización de los métodos informáticos, ¿verdad? Claro, no de una manera en la cual no pueda cumplirse, pero a lo que me refiero es que ahora hay formas un poquito más sencillas, ya no de ir, bueno, mire, vaya a depositar en tal lugar, ¿verdad? Aunque todavía eso queda a discreción de la voluntad de las personas que participan dentro de una obligación. Pero eso es el lugar, ¿verdad? La circunscripción territorial en donde se va a cumplir, donde se va a pagar, donde se va a cumplir con la obligación. Esto que vamos a ver ahorita, compañeros, es algo bien interesante, bien importante, que es la prueba de pago. El deudor al pagar tiene que solicitar constancia de pago, ¿verdad? El recibo, ¿verdad? Por ejemplo. O algo que acredite que pagó. Veamos el artículo 1390. Dice, el deudor que paga tiene derecho de exigir el documento que acredite el pago y de retener mientras dicho documento no le sea entregado. Artículo 1391. El portador de un recibo se reputa autorizado para recibir el pago, a menos que las circunstancias se opongan a admitir esta presunción. Artículo 1392. La entrega del documento original que justifique el crédito hecho por el acreedor al deudor hace presumir la liberación de mientras no se pruebe lo contrario. Artículo 1402. En los pagos periódicos, la constancia de pago del último periodo hace presumir el pago de los anteriores, salvo prueba en contrario. Entonces, miren esto, qué interesante, compañeros. En los pagos periódicos, es decir, si yo estoy pagando abonos, ¿verdad? La constancia de pago del último periodo, o sea, del último abono que hice, hace presumir el pago de los anteriores. Pero mire, fíjese que pagué el mes de mayo. Aquí está mi recibo, mire. Eso quiere decir que pagó abril, pagó marzo, febrero y enero. Salvo que haya una prueba, mire, aquí no pagó. Aquí está un informe del área contable de la, ¿cómo se llama? De la empresa en la que se trabaja. Pero hay que presentar una prueba en contrario. Y el artículo 1403, el pago del capital supone el de los intereses, salvo que se hubiera aceptado el pago con la reserva expresa correspondiente. Esta es otra cuestión bien particular, compañeros, porque recuérdense que en la actualidad muchas veces se paga
una cantidad muy alta en relación a los intereses, ¿verdad? El capital a veces se ve minimizado, ¿verdad? Porque los intereses son bastante altos y todo. Pero en teoría, si pagamos y nos dan una constancia de un comprobante de pago, quiere decir que se pagó tanto los intereses como el capital, a menos que se establezca, compañeros, como dice aquí, ¿verdad? A menos que se establezca el pago del capital supone de los intereses, salvo que se hubiera aceptado el pago con la reserva expresa correspondiente. Es decir, bueno, esto que me está pagando solo es de intereses. Entonces, o solo va a capital. Formas especiales de pago, compañeros. Esto es bien peculiar porque esto se suscita, ¿verdad? Mucho en la práctica. ¿Qué pasa cuando una persona tiene varias deudas? ¿Verdad? Suponiendo que sea con un mismo acreedor, entonces, y él va a abonar o va a pagar, ¿cuál es la que va a pagar primero? O sea, ¿qué deuda es a la que va a abonar? ¿Verdad? Aquí hay un mecanismo, ¿verdad? Un mecanismo que hace referencia al deudor, al acreedor y a la legislación. Pero veamos lo que dice la ley, ¿verdad, compañeros? Dice, habíamos leído ahorita el artículo 1403. Veamos ahora el artículo 1404. El deudor de diversas obligaciones a favor del mismo acreedor. O sea, tiene muchas deudas. Supongamos que ha sacado varios créditos o varios préstamos con el banco. Tiene derecho a declarar al hacer el pago a qué deuda debe de aplicar. ¿Verdad? Voy a pagar, pero mire, como tiene varias, creo que sea a esta deuda. El artículo 1405 establece, si el deudor, no obstante la imputación hecha por él, aceptar el recibo del acreedor imputando el pago a alguna deuda especialmente, no puede pedir que se aplique a otra, a menos que hubiere causa que invalide la imputación hecha por el acreedor. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Quiere decir que si yo, pues bueno, mire, fíjese que yo tengo 3 deudas y la que más debo está la segunda y a esa es a la que quiero abonar. Pero resulta que el acreedor me da una constancia de pago que yo efectúe el recibo, que yo efectúe el pago a la primera de las deudas. Y yo no le digo nada, entonces, bueno, ¿verdad? Lo acepto, entonces así se queda. Como que yo hubiera pagado a la primera cuando realmente quería pagar a la segunda, pero acepté el documento que acredita el pago por parte del acreedor. Y el artículo 1406, compañeros, dice, no expresándose a qué deuda debe hacerse la imputación, se entenderá aplicando el pago a la que sea de plazo vencido. Miren, esta es realmente la ubicación o el establecimiento de la forma en la que debe de realizarse el pago. Dice, no expresándose a qué deuda debe hacerse la imputación, se entenderá aplicado el pago a la que sea de plazo vencido. Si hay varias que son de plazo vencido, a la que fuera más onerosa para el deudor. Si son de igual naturaleza, es decir, que estén vencidas y que sean igual de onerosas, a la más antigua. Y si todas son iguales, el pago se imputará proporcionalmente. Entonces, estas son situaciones que pasan, compañeros. Entonces, es de tenerlo en consideración, ¿verdad? Porque, de alguna manera,
se presentan en determinado momento este tipo de situaciones. Y sí, es un poco complejo esto de la imputación, pero este artículo, miren compañeros, el artículo 1406 es el que más nos aclara cómo debe de efectuarse, ¿verdad? Porque muchas veces la intención del acreedor, pues bueno, queda un poquito desfasada porque, bueno, el acreedor puede decir, bueno, mire, yo sé que usted quiere abonar a esta, pero a mí me conviene más esta. Entonces, pero si no, lo que la ley establece, que es el artículo 1406. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna inquietud, alguna observación en relación al pago? Que esto es una... A ver, la compañera Cristina Vázquez levantó la mano. Sí, licenciada, buenas noches. Disculpe una pregunta. En un caso hipotético donde una persona, por ejemplo, más común un hombre, que tenga mucha deuda y tenga deuda también por alimentos, pero el salario es como, alimentos es al 50%, pero la deuda también le acapara el 50%. En esos casos, ¿qué se haría? El 50%, pero la otra deuda es del 50%. Ajá, exacto. Es como que obviamente la prioridad sí es de alimentos, pero es como si paga la deuda, si tiene varias deudas, Ya le entonces, entendí, ya le ¿cómo haría? entendí. Ajá. Mire, fíjese que, muy interesante su pregunta. Fíjese que lo que pasa es que hay prioridad, y en este caso son los alimentos para los menores de edad. Entonces, se le va a quitar hasta un 50% y si hay mucha necesidad, un 10% más. Pero eso lo tendrá que establecer el juez. Con lo que le queda, puede en determinado momento, se le puede trabar embargo, ¿verdad? Por alguna deuda de este tipo, hasta un 35%, pero ya será la persona que se ve afectada, qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Él tendrá que acudir con el juez para establecer, mire, fíjese que realmente me quedo sin nada. Entonces, por favor, no me cargue tal vez la totalidad del 35%, porque la cuestión de los alimentos eso es prioridad y entonces es muy difícil que el juez en determinado momento diga, ah, bueno, mire, es que como usted tiene que pagar un préstamo porque compró una televisión o compró. Entonces, no, usted va a tener que pagar primero los alimentos de sus hijos. Entonces, tal vez algún tipo de convenio en el cual se establezca la forma como va a pagar. Pero en teoría, lo primordial son los alimentos. Lo demás, pues igual se lo van a cobrar, pero tal vez se puede en determinado momento realizar algún tipo de convenio en el cual se establezcan ciertas formas o tal vez que no se le trabe embargo sobre la totalidad, que sería un 35% en embargos civiles, ¿verdad? Entonces que tal vez sea un poco más bajo, pero que él tiene que acreditar, ¿verdad? Que se queda prácticamente casi sin nada. Entonces él tendría que acudir al tribunal correspondiente para arreglar esa situación. No sé si respondo su pregunta, compañero. Ok, o sea que si él ya tiene, por ejemplo, una sentencia de 50% de su salario sobre alimentos, pero ya tiene un proceso judicial por una deuda que le abarca un 35%, por decirlo así, de salario, entonces ahí tendría que hacer un nuevo convenio para el pago Mire, del préstamo. él tendría que negociar para pagar esa deuda. Realmente con los alimentos es poco lo que él pudiera en determinado momento negociar. Igual puede en determinado momento acudir con el juez de familia para solicitarle, ¿verdad? Mire, fíjese que tengo muchas deudas o alguna cuestión así, pero lo que pasa es que con los alimentos es una situación bien especial. Ahí realmente va a ser poco lo que él pueda negociar, porque ya hubo incluso un estudio que contempló la situación de los menores y la situación económica de él.
Tal vez en relación a las otras deudas, sí podrá renegociar o reestablecer la forma como lo va a pagar. Pero con los alimentos es muy difícil. Siguió como por el que decía que el artículo para embargar el salario es hasta un 60%. Entonces, por eso me quedé esa duda de si hay tanto y tanto. Pero gracias, Lick. Mire, es un 50% en alimentos y un 10% más si la situación es muy complicada. Pero en ese caso, el juez tendrá que establecer si se va a ir hasta un 50%. Porque lo que pasa es que el salario, pues como la persona también tiene gastos y cosas así, entonces el juez tendrá que calcularlo de conformidad con los elementos de juicio, es decir, las pruebas que le presente. Entonces, de conformidad con eso va a plantear, no es que se plantee la totalidad, ¿verdad? Mire, de una vez le vamos a quitar la mitad del salario y de una vez le vamos a quitar el 35%, no. Eso es el punto máximo. Pero como le decía, en relación a los alimentos es poco lo que puede negociar. Realmente, para decir, mire, yo voy a pagar de esta manera o voy a dar estos bienes, realmente le resultaría un poco más sencillo negociar esta situación en la deuda civil que tiene. Gracias, licenciado. A la orden, compañera. A ver, la compañera Jamie Anaí Cruz. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañera. Un ejemplo de esto que es de la prueba del pago sería la obligación facultativa que le da al deudor de sustituir un bien por otro, licenciado. Pero en este caso, cuando el acreedor no acepta eso, se puede interponer el artículo 1386, indicando que no se aceptaría, ¿verdad, licenciado? Vamos a ver, artículo 1386. No se puede obligar al acreedor a aceptar cosa distinta de la que se le debe, aunque el valor de la ofrecida sea igual o mayor, salvo disposición especial de la ley. Lo que pasa es que, supóngase, yo debo una computadora y la voy a pagar, voy a entregar otra. Pero resulta que por principio de identidad y por las obligaciones específicas, bueno, es una computadora marca HP y tiene ciertas características y tiene un valor de 5,000 quetzales. Bueno, entonces yo le voy a entregar al acreedor una computadora de otra marca, supóngase una marca Dell, con mayores prestaciones a las que tenía, la que me dieron, y valorada en un precio mayor. Pero resulta que para hacer eso yo tengo que tener la autorización del acreedor, no lo puedo obligar. Entonces le digo, mire, yo lo que le voy a entregar es esto y tiene un mayor valor. Si él lo acepta, entonces sí, pero si no, yo no puedo obligar. Tengo que darle, respetando el principio de identidad, tengo que darle lo que él me dio, lo que él me otorgó, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere ese artículo. Ahora, la prueba de pago generalmente es un documento que acredita, compañera, la situación, ¿verdad? Que se cumplió con la obligación, que yo ya pagué. Más o menos ese es el espíritu de esta figura, de esta situación de la prueba de pago. No sé si respondo su pregunta, compañera. Sí, licenciado, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, a la orden. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, compañera. Entonces, yo hasta aquí dejaría la clase del día de hoy. Les agradezco, compañeros, su presencia y también su atención. Les ofrezco disculpas. Miren, yo voy a ver qué es lo que pasó, porque realmente no dejó no dejó ingresar a muchas personas ahora la plataforma. No sé qué será.
Antes de dar por terminada la clase, yo quisiera aprovechar este espacio para desearles a las compañeras que tienen la bendición de ser madres un muy feliz día, el día de mañana, compañeras. Que Dios me las bendiga. Entonces, compañeros, Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. de nada, compañeras, les deseo una feliz noche, compañeros. Nos vemos el día jueves, siempre por esta misma vía. Y voy a consultar el día de mañana si ustedes pueden trasladarlo a los demás compañeros, que sí se va a hacer voy a averiguar qué fue lo que pasó, porque no dejó de ingresar más de 95 personas a la clase. Entonces, no creo que sea por cuestiones de licencia, sino por una situación específica en relación a cuestiones técnicas, ¿verdad? A cuestiones de informática. Pasen una feliz noche, Licenciado, buenas compañeros. noches.